Ojo que el siguiente vídeo tiene spoiler, no lo veas si no has visto la última temporada. Recuerdo mi primer día en el plató. Fue el día que entraba, hola, soy Alicia Sierra, que me presentaba como personaje. Y tenía toda esa parrafada y estaba bastante nerviosa, pero no tenía todavía como la cosa esa como lúdica del personaje y súper hacia afuera. El primer día de rodaje para mí siempre es un calvario. Hasta que el personaje se apodera de mí pasa un rato y al principio lo sufro un poco. En esa escena de mi primer día de rodaje estaba toda la carpa, todos los policías, y el que pasaría a ser mi súper compañero, que es Antoñanzas, con el que pude jugar, porque me dejaron sustituir. Hablaban todo el rato genéricamente en el guión de bollería industrial, y yo tenía que hacer ahí el hincapié en lo que iba a ser el resto de la serie, sería mi comodín, que son los dulces. Antoñanzas. Inspectora. Bien. ¿Donuts? Regalices, chupachuses y chicles de esos de melón que tienen pica pica dentro. Que tengo las hormonas disparadas y necesito parecer una mujer dulce. Creo que mi primer día tuve que conducir un camión. Paramos a la policía en la carretera, sé que fueron exteriores. Me recuerdo muy bien que estábamos en unos mobile homes y ahí conocí a Pedro. Me recuerdo que hacía frío, que estábamos ahí en un campo. Primer día de ponernos monos rojos con las máscaras de Dalí. El último día fue muy emocionante. Mi primer día no fue en el plató, mi primer día fue en un pueblo de Ávila, así en lo que es el monasterio por fuera, ahí en un río, no me acuerdo el nombre del río, pero sí me acuerdo perfectísimamente. Ahí fue donde donde trabajé por primera vez con todos. Recuerdo llegar con mucho nervio porque, claro, en mi caso además yo llegaba a una familia ya hecha, a un rodaje ya empezado, con un equipo nuevo, y recuerdo llegar con mucho vértigo y con mucho nervio, como esta sensación de empezar en un colegio nuevo, ¿no? El primer día, además, que fui como a pruebas de maquillaje y vestuario y tal, a probarme el mono, el primer día que me probaron los de vestuario y el mono. Y creo que dirigía a Koldo ese día, que a Koldo le conocía, y entonces de repente ahí sentí un poco de alguien que conozco. Y recuerdo que todos se portaron súper bien conmigo y me ayudaron muchísimo. Era una que me estaba sacando sangre y estaba de incógnito, y entonces tenía que estar escuchando qué pasaba y qué estaban hablando y qué había pasado. El momento de terminar fue en el helicóptero, donde ya pues, nos han liberado y hemos conseguido sacar el oro, y está en Portugal, si no me equivoco, y estamos todos ahí en el helicóptero militar. Era complicado, es una forma de rodar muy técnica, muy precisa y a un ritmo muy alto. Entonces fue a medida que iban pasando los días, más que como cuando te das un ostión en coche, ¿no? Que no te das cuenta en el momento. Es al día siguiente a la semana cuando dices, me podía haber matado, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero unos días después. Muy tranquilo y muy relajado. Me recuerdo que también estuvimos casi todos ahí. Y sí, me recuerdo después del último corta, estábamos llorando unos cuantos. Claro, porque era como, para mí, era como acabar el colegio, ¿no? 4 años, ya sabes que estás amigo con esta gente, pero esta etapa ya acabó. Pero sí, recuerdos bonitos para el resto de la vida. Lo último que rodé fue el aeropuerto, cuando me despido del profesor. Me voy con la niña después de haber descubierto dónde estaba el oro y habérselo dado a la banda, y haberme quedado un trocito yo también, y poderme ir con mi hija tranquilamente y decirles chao, chavales, pasarlo bien. Y me despido de Raquel y del profesor y cojo el coche y me voy. Delante de todos los militares hago un saludito y me despido de todo realmente. O sea, el personaje ahí se despide del cuerpo y se despide de los ladrones y se va por libre con su hija, Victoria. En esa última escena estaba con Itziar Ituño, estaba con Álvaro Morte y con un montón de militares, con un montón de helicópteros, y una escena así bastante épica. El último día fue el de casi todos, yo creo que no el de casi todos, pero el de muchos sí fue el último día, el aeródromo. El sitio era como muy cinematográfico y era el final, se rodaba el final, era nuestro último día. Lo hicieron muy bien en la productora para que el final fuera el final real para muchos. Sí que he conseguido, o sea, al final sí me fui con esa sensación de formo parte de esto, me lo he pasado fenomenal, he disfrutado muchísimo, he aprendido mucho, he hecho un género que no he hecho antes y fue una despedida muy bonita allí.